¿Cómo están? Buenas noches, amigos de la Resistencia Stream. Un gusto estar con ustedes. Como todos sabemos, ahorita hay un conflicto terrible en Ucrania, Rusia y Estados Unidos, y de eso vamos a platicar. Han sido días de acusaciones cruzadas de lado a lado. Estados Unidos dice que existe una amenaza inminente de Moscú sobre Kiev y ha desplegado más de 8,000 militares ya en Europa Oriental. El gobierno de Vladimir Putin, por su parte, ha desmentido la posibilidad de un ataque y acusa a Washington de intentar llevar a su país a la guerra contra Ucrania. La frontera entre ambas naciones, sin embargo, ya acumula más de 100,000 soldados rusos, lo que ha encendido las alarmas en numerosas cancillerías alrededor del mundo que hablan abiertamente de la posibilidad de un conflicto bélico. ¿Qué opinan ustedes? ¿Crecerán tanto el conflicto como para que haya una tercera guerra mundial? De eso escucharemos hablar a dos invitados de primera que tenemos aquí. Ustedes ya los conocen, pero para mí es un honor presentárselos. Tenemos a Brenda Estefan, que es analista internacional, estudió Relaciones Internacionales en la Universidad Iberoamericana y tiene una maestría en Gestión del Desarrollo por la London School of Economics. Se desempeñó como representante de la Secretaría de Gobernación en la Embajada de México en Estados Unidos, fue consultora del Banco Interamericano de Desarrollo y actualmente es analista internacional y escribe en El Universal. Es comentarista en MVS Noticias y en diversos medios de comunicación. ¿Cómo estás, Brenda? Muy buenas noches. Muchísimas gracias, Isa, por la invitación a tu programa y por tu generosa presentación. Al contrario, muchas gracias a ti por la presencia. También tenemos a nuestro querido Rafael Lagos Inoriza. Él es el licenciado Lagos es licenciado en Administración y candidato al doctorado en Ciencias Políticas por la Universidad Complutense de Madrid. Ha sido funcionario público en áreas administrativas del Poder Ejecutivo de la Federación y en diversas dependencias, así como en la Cámara de Diputados y partidos políticos, y columnista en diversos medios de comunicación. ¿Cómo estás, Rafael? Un gusto tenerte también a ti con nosotros. Buenas noches. No, Isa, el placer y el honor es mío de estar en tu programa y sobre todo con Brenda Estefan, una gran analista a quien respeto y le tengo una gran admiración. Gracias. Pues yo soy fan de los dos, como ven. Y Gracias. pues estamos muy preocupados porque lo que está ocurriendo en esos lares del mundo, me encantaría escucharlos platicar. Hagan de cuenta que estamos tomándonos un delicioso café con un rico pastel y vamos a ver qué han analizado ustedes. Me interesa mucho Yo su creo análisis. que si uno lee la prensa internacional, los tambores de guerra se escuchan con mucho mayor ahínco en Estados Unidos y en el Reino Unido, no de manera tan fuerte en Alemania, en Francia, incluso en Ucrania, paradójicamente. Entonces, creo que de alguna manera pues hay una tensión inminente por un hecho real comprobado, que es que hay más de 100,000 efectivos militares rusos en la frontera con Ucrania. No solamente hay estos militares apostados en la frontera ruso-ucraniana, sino que también hay ya hospitales temporales construidos, hay reservas de municiones, hay reservas de sangre. Vamos, se ha montado todo un operativo digno, pues, si no de ser el inicio de una invasión, pues sí, de que el resto del mundo lo tema como tal. Entonces, creo que Vladimir Putin lo sabe, le gusta tener a Occidente en este precipicio, en este estrés constante, hizo que Washington volteara su interés. Washington no tenía entre sus prioridades a Rusia. La Casa Blanca de Biden había como que reagrupado recursos militares y financieros para concentrarse en la rivalidad con China. Yo creo que parte de la retirada de Afganistán se explica justamente por este tema de la rivalidad con China y este afán de concentrarse en ella. Y sin embargo, Rusia logra que Estados Unidos voltee la mirada a lo que está sucediendo en el este de Europa y que sea uno de los temas centrales. Vimos en la rueda de prensa de un año de gobierno, el primer año de gobierno de Joe Biden, que prácticamente la mitad de la conferencia de prensa
se la dedicó al tema de la crisis en torno a Ucrania. Entonces, creo que finalmente Vladimir Putin, con un alto nivel de riesgo, no creo que necesariamente esté exento de errores o de riesgos importantes para Rusia, pero creo que él ha montado de alguna manera esto. Sí, visto desde una óptica realista, Rafa, no sé tú qué opines, pero más allá del liberalismo democrático de Occidente, si lo vemos desde una óptica meramente de realismo de las relaciones internacionales, pues una de las grandes potencias, desde luego, no estará de acuerdo en que haya una creciente presencia militar, aunque sea vista desde Occidente con fines disuasivos, cercana a sus fronteras. Entonces, creo que de alguna manera es fácil explicar o entender el porqué de la posición de Rusia, no necesariamente justificarla, porque creo que simplemente el hecho de que Vladimir Putin vea a Ucrania como un país no existente prácticamente, cuando el 92% de los ucranianos votaron por la independencia de Ucrania en su momento. Entonces, si le preguntamos a los ucranianos, ellos sí se ven como un país independiente, y en ese sentido me parece que no se puede justificar el querer utilizar a Ucrania como territorio para librar esta lucha, y sin embargo, sí entender que hay intereses reales de una potencia que están en juego en este conflicto. Rafa, no sé cómo lo veas. Sí, Brenda, estoy de acuerdo contigo. Y fíjate que has mencionado muchos temas que son parte de las razones de este conflicto, además de que hay razones históricas, por supuesto. Es un conflicto que pues tiene que entenderse desde el aspecto histórico también, cultural. La región de Ucrania tiene una parte de población rusa, tiene otra parte de población que es pues combinada, y otra parte de población más ucraniana, digamos, donde aunque el idioma oficial sea el ucraniano, en cierta parte del este de Ucrania, más pegado a Rusia, pues se habla más ruso, y tiene que ver con toda esa ocupación de la Unión Soviética que hubo durante muchísimos años. Y en ese sentido, aunque haya habido elecciones para determinar la independencia mantener la independencia ucraniana, pues sí hay gente que es separatista y gente que se siente más rusa que ucraniana, por un lado, y eso pues abunda en el conflicto, en el sentido de que permea más allá de los líderes políticos, más allá de ser parte de un juego geoestratégico, geopolítico, de intereses por el gasoducto del gas, de intereses por la hegemonía de la región, etcétera, que tú has mencionado. También tiene una base social y cultural, ¿no, Brenda? No, sin duda, Rafa. Yo creo que lo señalas muy bien. Cuando uno viaja por tierra entre país y país, es muy claro cómo se van haciendo estos cruces de cultura. Simplemente, si volteamos a la frontera norte de nuestro país, toda la población, digamos, en la zona fronteriza es una subcultura. Y llega un momento en donde las dos culturas se mezclan, y algunos mexicanos en el norte del país ya tienen mucha influencia estadounidense y viceversa. El sur de Estados Unidos tiene una enorme influencia mexicana, cultural, lingüística, etcétera. Esto es común en diversos países del mundo, y en el caso de Ucrania, justamente, como bien señalas, es esta frontera entre Rusia y su zona de influencia y, digamos, Europa y el mundo occidental. Entonces, Ucrania en los últimos 20 años, pues ha tenido dirigentes prorrusos y antirrusos. Y vemos cómo en 2014, con la famosa revolución de Maidan, pues, digamos, había buena parte de la población que quería unirse a la Unión Europea, proponer a la Unión Europea que Ucrania se incorporara como uno de sus miembros. Y esto sí preocupó mucho a Vladimir Putin. El presidente en su momento era prorruso, y esto hizo que
pues que el presidente tuviera que salir exiliado hacia Rusia, pero que se levantara la población pro-occidente, digamos, en armas. Incluso hay por ahí un documental en Netflix sobre esta revolución, pero más allá digamos, de este momento de enorme tensión, lo que sí es claro es el interés de Vladimir Putin por tener en este país una especie de buffer, digamos, entre su zona de influencia y Occidente. Y lo que también es una realidad, Rafa, es que en los últimos años la OTAN, sobre todo desde la anexión de Ucrania, de Crimea a Rusia en 2014, pues sí ha extendido su presencia militar en los países del este de Europa, particularmente en Polonia y los Bálticos. Son pequeñas fuerzas militares de 1.500 efectivos que cada 6 meses rotan justamente para no crear esta idea de que son definitivas, sino que son fuerzas temporales, pero el hecho es que llevan ya más de 5 años ahí en Lituania, Estonia, Letonia y Polonia, y pues son fuerzas de la OTAN que están ahí presentes y que Rusia apunta a ellas y dice, no me parece que estén aquí, vamos a volver a lo pactado en 97 entre Rusia y la OTAN. Volver a lo pactado en 97 sería, digamos, desconocer que todos estos miembros, como Polonia y los Bálticos, se integraron a la OTAN después de esta fecha. Y entonces es inaceptable para la OTAN porque sería, digamos, desconocer una serie de acuerdos internacionales, pero además la exigencia de Moscú de que Ucrania no se anexe a la OTAN, pues también es muy poco probable que Occidente la acepte porque sería dejar que Rusia termine con la política de puertas abiertas que ha mantenido la OTAN. Entonces, últimamente, en los últimos días, Vladimir Putin ha estado masticando un concepto nuevo que habla de la indivisibilidad de la seguridad. Él dice, no podemos hablar de la seguridad de Europa o de la seguridad de la OTAN, tenemos que hablar de la seguridad en su conjunto. Con este argumento en mano, Macron va ayer a Moscú, a hablar con Putin, tratando de poner sobre la mesa algunos elementos que pudieran generar puntos de acuerdo. Parece que lo poco que hay de acuerdo es respetar los acuerdos de Minsk. Parece que Putin se compromete a ello, por lo menos de cara a Francia. Y lo que sí es que se han intensificado los esfuerzos diplomáticos. Vemos el formato Normandía, en donde se reúnen Francia, Alemania, Ucrania y Rusia. Vemos mesas de negociación entre la OSCE y Moscú, vemos mesas de negociación entre la OTAN y Moscú, vemos mesas de negociación entre Estados Unidos y Moscú, siempre Moscú y por no decir siempre Vladimir Putin. Es decir, de este lado de Occidente hay una enorme cantidad de actores, no siempre con los mismos intereses, no siempre con las mismas condiciones de política interior, y sin embargo, del otro lado hay un solo nombre, y eso, desde luego, pues hace compleja la interacción, y además es difícil predecir qué viene. Cuando me preguntan en las entrevistas, Rafa, ¿viene una guerra? Bueno, en realidad sería muy osado querer leer la mente de Vladimir Putin y estar absolutamente seguro de qué es lo que está pensando y lo que va a hacer. A mí me parece que el riesgo no es alto de que haya una intervención militar per se. Creo que puede haber una guerra híbrida con ciberataques, con acciones de unidades de élite, etcétera, pero me parece que no habrá una gran confrontación como se imagina uno cuando oye estos títulos de habrá tercera guerra mundial, se imagina uno las imágenes de la primera y la segunda guerra mundial con los cañones, me parece que con los aviones caza, me parece que no será así, Rafa, no sé tú qué opines. Yo creo que ya desilusionaste a muchos que habían entrado a este programa por el título, pero estoy de acuerdo contigo y qué bueno que así sea. A ver, yo creo que mencionas varias cosas importantes para responder a esto que preguntas. Efectivamente, el escenario donde se está desarrollando todos estos eventos, pues es Europa. Es Europa y es entre Europa y Rusia, ¿no? Es justamente a la mitad y por eso es importante Ucrania para Rusia y para Vladimir Putin,
porque es ese buffer que tú dices, ese colchón estratégico que requiere Vladimir Putin para sentirse seguro, por un lado, o para argumentar que es parte de la seguridad de Rusia, el hecho de que la OTAN no llegue y no convenza, por un lado, a Ucrania, tanto de unirse a la Unión Europea, que ya eso quedó por lo menos congelado, y yo creo que por muchísimo tiempo, y por otra parte, a la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN, que es la parte armada de Occidente, la parte de los aliados, que de alguna forma están entrando y tocando la puerta de Rusia. Como tú lo has dicho, ya lo han hecho de manera ligera, de alguna forma, pero ahí están y Putin lo siente. Y creo que estamos en un momento político para varios líderes, pero entre ellos Joe Biden y el mismo Vladimir Putin, en donde ellos mismos no están muy fuertes hacia el interior. Y es uno de los problemas luego de la democracia, que necesitas ser popular y tener popularidad y tener soporte popular. Y también uno de los problemas de la política internacional, que necesitas no solo demostrarle a tu gente que tienes el poder y el mando y el control, sino también a tus aliados estratégicos como son otros países. Y entonces Putin no puede decir, a ver, no puedo dejar que estén otros ejércitos extranjeros cerca de mi puerta, porque esta es mi zona de influencia, es la zona que yo controlo. Así como te pondré igual Xi Jinping si Estados Unidos fuera a poner eh, ejércitos o mandar armamento o soporte militar o financiamiento a países como Taipei o países cercanos a China, o China lo hiciera en otros países cercanos a Estados Unidos. Bueno, el mismo Vladimir Putin se los dijo, que quieren que haga yo lo mismo con Venezuela, Cuba y México, ¿no? Entonces, están defendiendo su zona geoestratégica, su zona de protección, además de haber otros intereses ahí. Entonces, yo me imagino que efectivamente, como tú dices, Brenda, la diplomacia aquí está jugando el papel más importante. Hace rato también dijiste que Putin está arriesgándose y lo sabe. Este juego de la política, la diplomacia, pero ya con armamento, eh, es parte del juego, es parte de jugar con fuego y es parte de demostrar ese liderazgo, pero también es un lenguaje. El mover armamentos y mover ejércitos es parte del lenguaje y es parte de la comunicación política entre líderes. No sé qué opinas tú, Brenda. Yo creo que tienes razón, Rafa, y estamos hablando justamente de cómo se han intensificado los esfuerzos diplomáticos, pero eso no ha, digamos, eso no ha evitado que aumente la disuasión militar. Es decir, aun cuando hay diálogo en curso y aun cuando Putin se reúne con Macron, sigue haciendo ejercicios militares en Bielorrusia, sigue enviando refuerzos a la frontera con Ucrania, es decir, sigue habiendo un elemento de disuasión, pero no solamente del lado ucraniano, sino también del lado occidental. La OTAN ha reforzado su presencia en los países de Europa del Este, Estados Unidos ha enviado apoyo militar y financiero a Ucrania, es decir, realmente hay movimientos de disuasión militar que además se anuncian con bombo y platillo en todas las capitales para que el otro sepa que se están tomando acciones y se están moviendo las fichas, como bien decías tú, como una señal, como un símbolo. Pero finalmente el riesgo es que están caminando al borde del abismo y cuando se camina al borde del abismo, un paso en falso puede tener consecuencias impredecibles y lamentables. Entonces, ahí el riesgo es latente. Otro tema que tocas, Rafa, y que me parece muy interesante es el de la realidad política de cada uno de los actores.
la realidad política interna. Tenemos a Joe Biden con elecciones de medio término en noviembre de este año, en donde los demócratas, las perspectivas del Partido Demócrata son peores día con día. Joe Biden enfrenta no solamente a la reacia oposición republicana, sino a la división de su propia bancada demócrata, en donde al menos 2 senadores le han hecho muy complicada la vida legislativa, le han impedido aprobar sus grandes proyectos social, medioambiental, y esto lo tiene de alguna manera maniatado, y eso lo saben Moscú y Pekín, que piensan que es un buen momento para buscar un cambio en el equilibrio de poder global. Por otro lado, Vladimir Putin, lo sabemos bien, un hombre que más allá de todo lo que se pueda decir del manoseo, digamos, de las elecciones en Rusia, cuenta con el apoyo de una importante parte de la sociedad rusa, sobre todo la de mayor edad. Esta parte de la sociedad rusa que añora los tiempos de la grandeza rusa, de la Unión Soviética, de Rusia como un imperio, y que ve a Putin como el hombre que le regresó a Rusia ese papel en la política global, y que estos eventos de los últimos días en donde Putin exige respeto, en donde Putin exige ciertas condiciones y se pone a tú por tú con la gran potencia global que es Estados Unidos, pues eso le genera rédito político local, sin duda, a Vladimir Putin. Y por otro lado, pues tenemos al presidente francés. En abril habrá elecciones presidenciales en Francia. El 4 de marzo es el último día para que el presidente Macron anuncie su candidatura a la reelección presidencial. Seguramente lo hará, pero este activismo diplomático, más allá desde luego de ir en sintonía con la histórica tradición diplomática de Francia, pues también busca hacerlo el hombre fuerte de Europa, de Francia, el gran diplomático de cara a las elecciones presidenciales. Y tenemos también al canciller alemán, Olaf Scholz, un hombre que recién llega a la posición, donde la silla que dejó Angela Merkel es enorme, y él busca marcar las diferencias, busca una política exterior diferente a la de la era Merkel, en donde hay una postura un poco más dura, digamos, de cara a las dictaduras. Sin embargo, sabemos que la realidad es que Rusia tiene mucho, digamos, poder sobre esta relación por el tema del gas. Más allá de que se amenace, curiosamente, Rafa, ayer en rueda de prensa decía Biden que de haber una invasión de Ucrania no se echará a andar el Nord Stream 2, este gasoducto construido entre Rusia y Alemania. Sin embargo, Olaf Scholz en entrevista con CNN unos minutos después de la rueda de prensa dice, bueno, yo mantendré sobre este tema una indefinición estratégica. Es decir, Olaf Scholz y la Cancillería alemana no aseguran que se cancelará el Nord Stream 2 mientras Estados Unidos lo hace. Es curioso, pero hay que entender la codependencia que hay, la interdependencia que hay entre Europa y Rusia en el tema del gas. Hay algunas personas que en mis redes sociales me dicen, no, pero si Rusia les cierra la llave del gas, Europa se muere de frío, los precios se van a la luna, hay crisis política, etcétera. Es cierto, pero también es cierto que la economía rusa depende en buena medida de su venta de gas a Europa. Entonces, Rusia ya tiene una economía lastimada por las sanciones post-anexión de Crimea, una economía lastimada por la pandemia de COVID-19. También recibir en este momento el golpe de dejar de vender gas a Europa no sería una situación sencilla para Vladimir Putin. De manera que, como decíamos, hay un alto riesgo de ambos lados. Vladimir Putin es un hombre que apuesta y, bueno, cuando se apuesta fuerte, los riesgos son importantes, Rafa. Sí, totalmente de acuerdo contigo. Mencionabas esta dependencia de Europa del gas y es uno de los temas más importantes en este conflicto y son las dos partes. Bueno, en cualquier conflicto armado, todas las partes pierden, me parece. Y para empezar... los únicos que ganan son los de la industria armamenticia, son los únicos que ganan en las guerras, todos los demás pierden. Exactamente, estamos hablando de relaciones
diplomáticas, de las relaciones de los países, de las influencias geopolíticas y lo que está haciendo Vladimir Putin de ir a hablar con Xi Jinping, el presidente chino, es parte de este ajedrez, es parte de esta estrategia, que él es un experto y obviamente se mueve muy bien en esos ámbitos internacionales y obviamente sabe lo que está jugando y sabe con quién ir, en qué momento, etcétera. Como dice Brenda, no deja de jugar con fuego, pero lo sabe hacer muy bien, me parece. Y entonces, efectivamente, tiene que ofrecer, entre ellos el gas y entre ellos también la alianza para no permitir que la OTAN se expanda hacia Asia, pero eh, también es un momento, como decía Brenda, están ambos líderes, el chino y el ruso, aprovechando la coyuntura de aparente debilidad de Biden, pero es que no solo es eso, no solo es que el líder político esté pues débil internamente, sino que esa misma debilidad de Biden es lo que le está haciendo salir hacia adelante. Recordemos que Biden no quedó bien parado con la salida de las tropas de Afganistán y necesita demostrarle también al pueblo norteamericano que es un presidente capaz de enfrentar un conflicto internacional y de ponerse de líder de lo que ellos llaman de la democracia y de los países occidentales, ¿no? Entonces, se abren unas puertas, se cierran otras, tapan unos hoyos, se cierran otros y es todo un juego geopolítico. Por eso es que estoy de acuerdo con Brenda en que decir que va a haber una guerra así como la imaginamos tal, no, es probable que la guerra ya se esté librando ahorita, depende de la definición, pero es lo que estamos viendo. Es una guerra de declaraciones, es una guerra de movilización de armamento, es una guerra de relaciones diplomáticas, una guerra en los medios, ¿no? Y eso es lo que se está librando, es un ajedrez súper complejo en 7 pistas al mismo tiempo. ¿No, Brenda? ¿Qué opinas? Sí, yo creo que esto que llamas de la guerra de los nervios es real. Hubo ejercicios militares rusos a 250 kilómetros de las costas irlandesas y había quien decía, bueno, pero si Irlanda no es miembro de la OTAN, ¿por qué en Irlanda? Bueno, resulta que ahí pasan conexiones de fibra óptica muy importantes que conectan a Europa con Estados Unidos y particularmente a los ejércitos de la OTAN. Entonces, era el pasar por ahí y hacer ejercicios militares, era una señal de podemos tener otras vías, digamos, de disminuir su capacidad de reacción. Yo creo que las señales en esto, los simbolismos son importantes y hablando de la relación entre Rusia y China y de los simbolismos, vemos a los dos presidentes el viernes pasado en la inauguración de los Olímpicos de Beijing de invierno y en la reunión Xi Jinping se quita el cubrebocas y pareciera algo menor, pero está en un espacio cerrado con el presidente ruso que se quitan los cubrebocas y después va a la inauguración en un espacio abierto, con gradas, al aire libre y no deja de portar el cubrebocas. Y este tipo de señales sí buscan mandar un mensaje del entendimiento que hay entre los dos líderes. Hay que entender que la relación entre Rusia y China desde la caída de la Unión Soviética Rusia dejó realmente de ser una amenaza para China. Entonces fueron teniendo relaciones comerciales, diplomáticas. Estas se profundizaron después de la anexión de Crimea a Rusia, porque las sanciones impuestas por Occidente hicieron que Moscú volteara a Beijing en búsqueda de otras opciones comerciales. Y así, de 2014 a la fecha, se han intensificado las relaciones entre estos dos países, que en efecto tienen un gran intercambio de bienes, de energéticos, etcétera, pero que sobre todo tienen un enemigo en común. El enemigo en común para ellos es el liberalismo democrático occidental. Digamos, estas ideas de la democracia en Pekín y en Moscú. Es común escuchar hablar de cómo las revoluciones de color, estas revoluciones como el levantamiento de Kazajistán que vimos a principio de este año, ellos dicen que están orquestados desde Occidente para desestabilizar a países aliados de Rusia o China. Y en realidad eso es lo que ellos temen. Es decir, hoy está claro
Francis Fukuyama no tenía razón en que era el fin de los tiempos y que el liberalismo democrático había ganado la batalla y que poco a poco todos los países se irían sumando esos valores. Simplemente hace 14 años, en 2008, cuando fueron los Olímpicos de verano en Beijing, había analistas que pensaban que el hacer en los Olímpicos, China se había incorporado recién en 2001 a la OMC y que toda esta creciente apertura económica traería aparejada apertura política y democrática. 14 años después vemos que no es así, que puede haber potencias, países importantes, grandes, que no se guíen por los valores del liberalismo democrático y que hoy países con visiones divergentes están compitiendo por el liderazgo global, lo cual pues indudablemente genera una reminiscencia, un tufo a la Guerra Fría, ¿no? Y nos recuerda esta oposición de ideas. Y es curioso porque, digamos, como estudiosa de los temas internacionales durante décadas, el gran tema era la integración comercial. La globalización era la palabra, la integración comercial, los tratados de libre comercio y quizás por nuestra cercanía con Estados Unidos, el terrorismo, ¿no? Hoy, la geopolítica, el balance de poder entre las grandes potencias vuelve al centro del debate público y realmente se torna en uno de los elementos de mayor peso para hacer prospectiva de cualquier tipo de análisis político en el mundo. Entonces, me parece que este es un momento interesante para ver cómo se va a reconformar el poder y el derecho internacional. Creo que lo que sucede en Ucrania puede tener un impacto de largo aliento. Creo que no nada más estamos hablando de una crisis temporal que puede terminar en algún acuerdo, sino que realmente estamos hablando de cómo se redistribuye, se reequilibra el poder entre las potencias en las décadas por venir, en un mundo que ha dejado de ser unipolar claramente y donde diferentes ideologías y divergentes ideologías gobiernan a las grandes potencias. Sí, claro, estoy totalmente de acuerdo contigo. Es el nacimiento, yo creo que de una nueva era, por lo menos una nueva era en el equilibrio mundial. Coincido contigo en que habíamos ya perdido de vista, por lo menos a nivel de la cotidianeidad en las noticias, em, de la capacidad de Rusia, por ejemplo, en este caso, de ser la noticia principal, de ser el principal antagonista de los Estados Unidos. Las películas incluso de Hollywood ya no trataban tanto de esos temas. Y hoy estamos viendo, como tú dices, cómo Putin fue construyendo poco a poco no solo su liderazgo, sino reconstruyendo a Rusia, y hoy lo pone de nuevo en el mapa mundial, en el mapa de la geopolítica mundial, de una forma tal que pues todos tenemos los ojos puestos ahí. Yo creo que yo puedo hacer una similitud un poco con aquellos días de la crisis de los misiles en Cuba, nada más que ahora allá, en donde realmente se definió ahí entre Khrushchev y Kennedy un momento histórico en donde se definió que Rusia no iba a poder entrar, por lo menos con armamento, a América Latina. Y lo estuvo haciendo a través de la política interna de los países para inducir líderes socialistas o comunistas, ¿no? Pero hoy lo estamos viendo, me parece que en el territorio europeo, donde yo creo que Estados Unidos va a tener que aceptar que la defensa, digamos, que está haciendo Vladimir Putin de su territorio de influencia, tiene más razón que la intención de la Unión Europea y de Estados Unidos de querer acercarse a la puerta rusa. Y aquí vamos a tener que ver de alguna manera, sea por la vía armada, como tú decías, con un conflicto ligero,
me atrevo a decir, o hasta negociado, como sucedió en algún momento en Egipto, y entre Egipto e Israel, hubo ahí una guerra de los 3 días, fue hasta negociada en cierto punto para permitir que los liderazgos no se vieran tan golpeados. Vamos a tener que ver una solución que va a tener que ver con la vía diplomática, posiblemente con algún alcance armado, sino para que tanta movilización, pero finalmente me parece que la vía diplomática va a terminar decantándose y sobre todo decantándose hacia la parte rusa, ¿no? Y aquí el tema es cómo le van a hacer para que los líderes no salgan tan raspados. Me parece que estamos ya en ese momento. Hay tanta diplomacia, como tú dices, Brenda, que el tema es ver cómo le van a hacer para negociar un acuerdo, si bien no definitivo y no permanente, por lo menos algo que baje las aguas, que baje la temperatura y que permita que el conflicto siga su cauce por una vía menos incendiaria y menos riesgosa que la que tenemos hoy. Pues mira, si vemos la prensa rusa, la lectura es muy diferente de la prensa occidental. En la prensa rusa se presenta como que la amenaza viene de Occidente, Claro, no, sí. no al revés, como que la amenaza es desde allá, como que los tambores de guerra suenan en Occidente y que ellos están actuando a la defensiva y que ellos de hecho posicionaron ahí a los militares en una respuesta defensiva a su seguridad ante las continuas violaciones de los acuerdos de Minsk por parte de Ucrania. Entonces, realmente la lectura que pueda tener el pueblo ruso puede ser muy diferente y cómo perciban el resultado final puede ser muy diferente. Algo que creo interesante es que para Rusia es crucial una Unión Europea dividida. A Rusia no le conviene una Unión Europea fuerte. Y esto es evidente y claro cuando vemos que Vladimir Putin ha querido negociar con diferentes actores, pero no con Bruselas. Sí con el formato Normandía, sí con el formato Weimar, sí con Estados Unidos, sí con la OTAN, sí con la OSCE, no con la Unión Europea. Entonces, la Unión Europea desesperada en este intento de ser el ente que define la arquitectura de seguridad de Europa, pero que en realidad algo que ha ganado Putin en esto es desestimar y dividir a la Unión Europea, en donde claramente además hay posiciones muy divergentes en torno al tema ruso. Por un lado, incluso desde el año pasado, tras la cumbre Biden-Putin, Francia, en su momento Merkel y Macron, o sea, Francia y Alemania, impulsaron una votación para llevar a cabo una cumbre Unión Europea-Rusia con Vladimir Putin y ganó por mayoría el no, porque tienes a todos los países del este de Europa que en su momento fueron víctimas de las invasiones rusas y que están totalmente en contra de cualquier tipo de diálogo con Moscú. Entonces, lo que estamos viendo hoy del diálogo de Europa con Moscú no es diálogo de la Unión Europea per se. Y ahí Putin ya lleva algo ganado. Digamos, sembrar la división, sembrar la duda de que la Unión Europea no puede, ante los grandes retos de Europa, tomar decisiones conjuntas. Por otro lado, un tema importante que señalaste brevemente, Rafa, el tema de la tecnología, ¿no? Y estas guerras híbridas. Y simplemente la semana pasada se dio a conocer en Moscú que el gobierno va a subsidiar a las compañías que desarrollan videojuegos que exalten los valores de Rusia y del ejército ruso. Entonces, si uno desarrolla un videojuego con los trajes del ejército ruso, con la bandera rusa, recibirá, fondos para ello. Y en paralelo vemos, por ejemplo, cómo esta carrera por el famoso metaverso que se ha puesto de moda en los últimos días, este mundo virtual en donde se espera haya interacciones pues sociales, incluso comerciales, pero a través de un mundo virtual, se está intensificando. Por un lado, sí, Zuckerberg con su empresa Meta, que está echando a andar una gran cantidad de recursos para desarrollar el metaverso en su versión estadounidense occidental,
pero China está anunciando en los últimos días la prioridad dentro de su programa tecnológico de apoyar el metaverso en su versión china. Entonces, esta guerra, esta confrontación ideológica de estilos de vida, etcétera, que se traslada más allá del mundo presencial al mundo virtual. Y entonces sí, entramos en estas guerras híbridas que, como bien señalas, se componen de mensajes, movimientos, disuasión, diplomacia, telecomunicaciones, ciberataques, etcétera. Entonces habrá que ver pues muy de cerca cómo se desarrollan los eventos en los próximos días en torno a la crisis de Ucrania, que parece no tendrá una solución rápida o de corto plazo. Sí, y hay que tener en cuenta, Brenda, yo creo que otras dos cosas, las menciono rápido, a ver qué opinas. Creo que para hacer una guerra se requiere mucho dinero y los gobiernos europeos y de Estados Unidos no creo que estén muy dispuestos a gastarse mucho dinero, sobre todo porque sí implica para Estados Unidos desplazarse hasta allá y las experiencias en Vietnam, en Corea, en Afganistán, para Estados Unidos no han sido nada buenas cuando se trata de guerras tan lejos. Y por otra parte, me parece que también el fin de la Guerra Fría significó que hubiera menos inversión en armamento, aunque Estados Unidos se ha mantenido a la vanguardia tecnológica en cuanto a armamento, sobre todo armamento aéreo, y un nuevo portaaviones, pero también Europa no ha tenido con prioridad la inversión en armamento y Rusia sí. Y estos son aspectos también que los líderes deben estar considerando. Y por otro lado, pues en cuanto a una invasión pronta en esta época, estamos hablando de que en esta zona debe estar las temperaturas bajo cero, brutales, después vienen los deshielos, los lodos, y bueno, ahí históricamente se sabe que hay que tener en cuenta todas esas consideraciones climáticas de territorio, etcétera, para realizar una invasión. Estados Unidos decía que la invasión podría llegar ayer o antier. A mí me parece que una invasión como tal y movilizar soldados rusos, o sea, dentro de Ucrania no va a ser tan fácil y tan pronto, ¿no? Eh, Creo que todas estas consideraciones hacen que la guerra, como tú decías, vaya a ser muy híbrida y sobre todo más en un punto de mantener estas amenazas eh, y estos posicionamientos, como te decía, cerca de Irlanda, donde pasa ese cable subterráneo que le da la comunicación de Internet a Europa, etcétera. Entonces, creo que es más bien un modelo de guerra geoestratégica, un modelo de guerra con alta diplomacia y en donde por lo pronto en unos meses no creo que veamos una invasión como tal, ¿no? Una invasión terrestre, una ocupación terrestre de territorio, valga la redundancia. Yo creo que dices dos cosas muy relevantes, Rafa. Uno, el tema de la inversión en armamento y lo costoso que pueden ser las guerras. Yo creo que China respalda diplomáticamente a Rusia. Lo ha hecho con la llamada entre el ministro de Exteriores chino y el secretario de Estado estadounidense, Anthony Blinken. Lo ha hecho con esta invitación a Vladimir Putin a la ceremonia de inauguración de los Olímpicos de Beijing 2022, con el mensaje conjunto después de la reunión de ambos mandatorios el viernes pasado, pero no creo que China esté dispuesta a apoyar militarmente a Rusia, tampoco creo que esté dispuesta a que un mercado tan importante como el europeo para China sufra una gran disrupción. Es decir, no les conviene. Y en Estados Unidos es el primer periodo después de décadas que pasan unos meses sin tener
una presencia militar directa. O sea, con la retirada de Afganistán, por fin Estados Unidos vive sin tener una presencia militar directa en otro país después de décadas. Entonces, la opinión popular estadounidense está muy en contra de que haya intervenciones militares en este momento. No es una medida popular. Y una cosa es sonar los tambores de guerra ante el miedo del enemigo externo para generar apoyo interno, y otra cosa es enviar a militares en donde hay familiares de los ciudadanos que están perdiendo la vida o que van a una guerra. Y ahí una sociedad como la estadounidense, en donde hay una enorme cantidad de retirados, esto que ellos llaman veteranos de la guerra, del ejército estadounidense, es un tema que pesa fuerte en la sociedad estadounidense. Entonces, me parece que los incentivos están en lo contrario para que no haya una guerra. Y en términos de si va a haber o no una intervención, creo que al principio de nuestra plática, Rafa, tú hablabas de esas poblaciones rusófonas en el este de Ucrania, y quizás, digamos, lo que podría esperarse es algo de lo que ya ha venido sucediendo, es decir, el apoyo de Rusia a los separatistas en zonas como Donbass, en áreas como la Riviera del Mar de Azov, donde está Mariupol, esta ciudad que es la séptima, octava en importancia en Ucrania, pero que por su ubicación geográfica sería importante para Rusia para poder controlar un poco todo este mar, digamos, que queda encapsulado entre Ucrania y Rusia. Y me parece en ese sentido que más allá de una intervención con tanques, podría haber pues este apoyo con recursos, con armamento, incrementado, digamos, o aumentado a las poblaciones separatistas en el este de Ucrania. De todas maneras, creo que no es algo, digamos, que se solucionará de un día para otro, que estará en la discusión pública por un rato, y podremos seguir platicando, Rafa, sobre estos temas. Muchas gracias, Isa. Podemos seguir aquí aprendiendo de Brenda, pero Y tenemos que estar muy al pendiente. Y yo les agradezco mucho a los dos su análisis político. Les pido, amigos, que si se van, por favor, despidiendo, Brenda, Rafa, y que nos digan en sus redes sociales para que los localicen y sigan la pista a esta posible guerra que a lo mejor no va a ser guerra. Creo que la están pensando mucho. Adelante, Brenda. Gracias, Isa. Gracias, Rafa, por compartir esta agradable discusión, esta constructiva discusión. Gracias, Isa, por la invitación a platicar, y gracias a todos quienes nos escuchan, quienes nos siguen. Los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales. Me pueden encontrar en Facebook como Brenda Estefan, en Twitter como @b_Estefan, y por ahí en YouTube con un canal de Brenda Estefan. Ahí pongo normalmente mis entrevistas, mis artículos que siempre versan sobre estos temas. Espero que sean de su interés. Muy buenas noches. Gracias, muchas gracias, Brenda. Rafa, por favor, tus redes sociales. Mi Twitter es Rafaelimex, y yo creo que es la única que uso. Muchas gracias, Isa, muchas gracias, Brenda. Ha sido un honor estar en este espacio con ustedes y compartirlo con Brenda particularmente. Gracias, Rafa. Muchas gracias. Pues yo muy emocionada de escucharlos a los dos, son buenísimos analistas políticos, de verdad. Bueno, amigos de la Resistencia Stream y de EXRS, les agradecemos mucho la atención a este programa. Ya vieron el análisis tanto de Brenda y como de Rafael. Ustedes también fórmense su propio criterio, ya los escucharon. Fue muy enriquecedor todo lo que nos dijeron. Los invitamos al próximo programa. Pues muchas gracias a los dos. Y quiero mandar un saludo para mis amigos Tere Lagos y General Pólvora Dixit. Y amigos, acuérdense ustedes de usar cubrebocas, guarden la sana distancia y ya saben que la resistencia está en sus manos. Muchas gracias, muy buenas noches. Hasta luego.